Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver qué es una sucesión aritmética y cómo calcular el elemento faltante dentro de una sucesión. Si el video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que compartas y que comentes. Comencemos. Veamos primeramente a qué se le llama una sucesión lineal. Una sucesión lineal es un conjunto de números que siguen un orden o una secuencia determinada, en donde existe una diferencia de forma constante. Una sucesión se establece mediante una expresión a la cual le llamamos patrón. En una sucesión, a cada uno de los números se le llama término de la sucesión, existiendo entre un término y el que le sigue una diferencia de forma constante. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí un grupo de números formado por el 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 y por delante del 28, con estos 3 puntos, se está indicando que la sucesión puede continuar de manera infinita. Cada uno de estos números sigue un orden determinado. Bien, cada uno de los números que integra una sucesión se le da el nombre de término, de tal manera que cada uno de ellos ocupa un lugar dentro de esta sucesión. Como podemos ver en este ejemplo, el número 4 ocupa la posición número 1, el número 8 ocupa la posición número 2, el número 12 ocupa la posición número 3 y el número 16 la posición número 4. De manera consecutiva, cada uno de los números que le siguen ocupa una determinada posición dentro de toda la sucesión. Dentro de una sucesión existe una diferencia de forma constante. Esta diferencia la encontramos cuando al número que se encuentra por la parte de adelante le restamos o le quitamos el número que le antecede. Por ejemplo, si a 8 le quitamos 4, vamos a encontrar una diferencia con un valor de 4. Si continuamos checando esta diferencia y enseguida al número 12 le restamos 8, pues vamos a obtener también una diferencia igual que la anterior, es decir, con el mismo valor de 4. Si proseguimos checando la diferencia y ahora vemos la diferencia entre el 16 y el 12, pues también podemos encontrar la misma diferencia de 4. De esta manera y de manera consecutiva, cada una de las diferencias que existe entre número y número siempre se mantendrá constante. Esta diferencia constante nos indica entonces que esta es una sucesión de tipo lineal o también llamada una sucesión aritmética. Todas las sucesiones tienen una diferencia, la cual puede variar. En este ejemplo, la diferencia es igual a 4. Por otro lado, todas las sucesiones se pueden determinar a través de una expresión a la cual le llamamos patrón o fórmula. Por ejemplo, el patrón que define esta sucesión está determinado como 4A. Bien, veamos un ejemplo más. Tenemos una segunda sucesión formada por los números 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Cada uno de estos números recibe el nombre de términos de la sucesión y cada uno de ellos ocupa un lugar determinado dentro de toda la sucesión. De esta manera, el número 6 ocupa la posición número 1, el número 8 ocupa la posición número 2
el número 10 ocupa la posición número 3 y el número 12 ocupa la posición número 4. De manera consecutiva, los siguientes números también van a ocupar una posición dentro de toda la sucesión. Bien, una sucesión se le llama lineal cuando existe una diferencia entre dos números consecutivos. Por ejemplo, si en esta sucesión revisamos la diferencia entre el número 8 y el número 6, es decir, si a 8 le quitamos 6, pues vamos a encontrar una diferencia igual a 2. Si continuamos checando y ahora vemos la diferencia que existe entre el número 10 y el número 8, pues nos vamos a dar cuenta que también tenemos una diferencia de 2. Si continuamos y ahora vemos la diferencia entre el número 12 y el número 10, pues vemos que esta diferencia se mantiene ya que obtenemos el mismo valor de 2. Pues bien, esta diferencia la podemos seguir revisando con cada uno de los números que integran la sucesión y vamos a encontrar que esta diferencia se va a mantener siempre constante. Bien, mediante esta diferencia podemos entonces saber que se trata de una sucesión de tipo lineal o también conocida como sucesión aritmética. Por otro lado, todas las sucesiones están determinadas por una fórmula o un patrón. En esta sucesión, el patrón que la determina viene siendo 2a más 4. A través de un patrón podemos nosotros conocer el número que ocupa dentro de una sucesión en cualquiera de las posiciones. Por ejemplo, si en esta sucesión nos preguntaran cuál es el número que ocupa la posición número 20, mediante el patrón, de una manera rápida podemos encontrar dicho número. Bien, por lo tanto, dentro de una sucesión es sumamente importante determinar el patrón que la define. Bien, veamos algunos ejemplos de cómo determinar el patrón y cómo calcular alguno o algunos de los elementos faltantes dentro de una sucesión. Continuemos. Bien, veamos entonces el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente sucesión de números y en esta sucesión de números queremos determinar el patrón y a través de este patrón encontrar cada número faltante y escribirlo en cada espacio vacío indicado en la sucesión. Tenemos entonces la siguiente sucesión: 26, 31, enseguida encontramos un espacio vacío. Después de este espacio vacío tenemos un segundo espacio vacío. A continuación tenemos el número 46, el número 51 y posteriormente nos encontramos dos espacios vacíos. Terminamos la sucesión en el número 66. Pues bien, en cada uno de esos espacios queremos encontrar el valor que hace falta. Por lo tanto, debemos encontrar el valor que ocupa la primera posición, el valor que ocupa la cuarta posición, el valor que ocupa la quinta posición y el valor que ocupa la octava y la novena posición. Bien, como vimos anteriormente, cada uno de estos términos o estos números ocupa un lugar determinado dentro de la sucesión. De esta manera, el número 26 ocupará la segunda posición, el número 31 ocupará la tercera posición, el número 46 ocupará la sexta posición, el número 51 la séptima posición y el último número, el número 66, la décima posición. Sin embargo, debemos encontrar 5 números que no se encuentran indicados dentro de la sucesión. Y para ello es importante entonces determinar el patrón que permite definir esta sucesión.
Para poder encontrar ese patrón, nos vamos a basar en dos números que se encuentren de manera consecutiva. Por ejemplo, aquí tenemos dos números que se encuentran de forma consecutiva, ya que tenemos al número 26 y enseguida al número 31. También más adelante tenemos dos números consecutivos que son el número 46 y el número 51. Pues bien, nos debemos de apoyar precisamente en estos pares de números que se encuentran de manera consecutiva. Para ello, vamos a determinar qué diferencia hay entre el número 31 y el número 26. Para esto, basta con restar a 31, restarle 26, encontrando entonces una diferencia igual a 5. Para estar más seguros de que esta diferencia se mantiene constante, ahora nos vamos a apoyar en el siguiente par de números consecutivos. Y también en ellos vamos a buscar la diferencia. Es decir, a 51 le vamos a restar 46 y encontramos que la diferencia es de 5. Por lo tanto, podemos ver que esta diferencia, al tener el mismo valor, pues va a ser una diferencia que se va a encontrar de manera constante a lo largo de toda la sucesión. Pues bien, este número que nos define la diferencia va a ser el primer término que integre el patrón. Por lo tanto, tomamos la diferencia de 5 y la anotamos. Seguida de esta diferencia, anotamos la letra A. Recordemos que la letra A nos determina una posición dentro de la sucesión de números. Por lo tanto, siempre la diferencia que encontremos la debemos de acompañar con la letra A. Ahora, para poder encontrar lo que le hace falta a estos dos términos, debemos de realizar la siguiente operación. En este caso no tenemos el primer término de la sucesión. Por lo tanto, nos vamos a apoyar en el que le sigue, es decir, en el segundo término. Vamos a buscar el número 26. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Anotamos 5A. 5A. Pero en lugar de escribir la letra A, escribimos la posición del número en el cual nos estamos apoyando. Y en este caso la posición del número 26 pues viene siendo la posición número 2. Por eso aquí no escribimos el número, sino escribimos la posición en el que se encuentra el número 26, que viene siendo la segunda posición. Una vez que tenemos esto, multiplicamos 5 por 2, de donde obtenemos 10. Pero lo que se quiere es obtener el número 26. Por lo tanto, si tenemos 10, ¿cuánto nos falta aumentarle a 10 para obtener 26? Pues bien, si a 10 le aumentamos o le sumamos 16, esto nos va a dar como resultado 26, que es el número que ocupa la segunda posición. Por lo tanto, hemos aumentado más 16, número que le vamos a aumentar al patrón. Por lo tanto, el patrón finalmente nos va a quedar como 5A más 16, que fue lo que tuvimos que aumentar para encontrar el número que se encuentra en la segunda posición. De esta manera, el patrón para esta sucesión queda como 5A más 16. Pues bien, a través de este patrón, ahora es posible encontrar qué número ocupa la primera posición, qué número ocupa la cuarta posición, qué número ocupa la quinta posición y también qué números ocupan la octava y la novena posición, utilizando precisamente el patrón. Veamos. Primero vamos a encontrar el número que ocupa la posición número 1, utilizando el patrón. Por lo tanto, anotamos 5A, pero en vez de A,
anotamos la posición del número que queremos buscar. En este caso queremos buscar qué número le corresponde a la posición número 1. Por lo tanto, aquí, en vez de A, escribimos el número 1 que nos indica la primer posición. A esto se le va a sumar 16. Por lo tanto, realizamos la multiplicación 5 por 1, de donde obtenemos 5, y a este 5 le vamos a sumar 16, obteniendo como resultado 21. Por lo tanto, este número 21 es el número que va a ir aquí en la primera posición. Bien, ahora vamos a buscar qué número ocupa la cuarta posición. Pues nuevamente utilizamos el patrón 5A más 16. Por lo tanto, anotamos que en la cuarta posición vamos a tener 5 que multiplica a A. Pero en vez de A, anotamos el número de la posición que queremos encontrar. Es decir, queremos encontrar el número de la cuarta posición. Por eso aquí anotamos el número 4 que indica la cuarta posición. A esto le vamos a agregar más 16, ya que de esta manera lo establece el patrón. Bien, enseguida pues vamos a multiplicar 5 por 4, de donde obtenemos 20. Y a 20 ahora le vamos a sumar 16, obteniendo como resultado final 36. Por lo tanto, el número 36 será el número que va a ocupar la posición número 4. Bien, continuemos y ahora vamos a encontrar el número que ocupa la posición número 5 y nuevamente vamos a ocupar el patrón 5A más 16. Por lo tanto, anotamos posición número 5 será igual a 5A, pero en lugar de la letra A escribimos la posición que queremos encontrar, que en este caso viene siendo la posición número 5. Por lo tanto, vamos a tener 5 por 5 más 16. Efectuando entonces operaciones tendremos que 5 por 5 nos da 25 y a 25 le vamos a sumar 16, de donde obtenemos 41. Por lo tanto, el número 41 es el número que debe de ocupar la quinta posición. Bien, vamos a continuar y ahora vamos a obtener el número que ocupa la octava posición. Por lo tanto, escribimos A8, es decir, estamos buscando el número que se debe de encontrar en la octava posición. Nuevamente utilizamos el patrón y tenemos 5A más 16. 5A, pero en lugar de la letra A escribimos el número de la posición que estamos buscando, que viene siendo la posición número 8. A esto le vamos a agregar 16. Por lo tanto, multiplicando 5 por 8, obtenemos 40, y si ahora a 40 le agregamos o le sumamos 16, obtenemos 56. Esto significa que el número 56 es el número que debe de ocupar la octava posición. Vamos a continuar y por último vamos a obtener el número que ocupa la novena posición. Por lo tanto, anotamos A9 será igual a 5 por A, pero en lugar de A anotamos el número de la posición que estamos buscando y que corresponde a la posición número 9. A esto le vamos a agregar 16. Por lo tanto, ahora multiplicando 5 por 9 nos da 45 y a 45 enseguida le vamos a agregar 16. Sumando entonces 45 más 16 obtenemos 61, número que debe de ocupar la novena posición. Pues bien, una vez que hemos encontrado esos 5 números, pues basta con agregar cada uno de estos números a la sucesión para tener la sucesión totalmente completa. Por lo tanto, el número 21 se colocó en la primera posición, el número 36 se colocó en la cuarta posición
el número 41 se encuentra en la quinta posición, el número 56 va a ocupar la octava posición y el número 61 ocupará la novena posición. Y de esta manera, ahora sí tenemos toda la sucesión de números completa. Si checamos qué diferencia hay entre 31 y 36, pues podemos ver que la diferencia también es de 5. Y de igual manera, si vamos checando la diferencia con los números que se encuentran más adelante, pues vamos a encontrar que esta diferencia se va a mantener siempre constante. Bien, continuemos y ahora resolvamos un ejemplo más. Tenemos la siguiente sucesión de números y queremos determinar la fórmula o el patrón que establece esta sucesión y a través de esta fórmula o patrón encontrar cada uno de los números faltantes dentro de la sucesión para poder escribirlo en cada espacio vacío. Bien, por lo tanto tenemos la siguiente sucesión formada por el número 45, 51, enseguida tenemos un espacio vacío, a continuación el número 63, enseguida dos espacios vacíos de manera consecutiva, posteriormente el número 81, seguido de un espacio vacío y terminamos en el número 93. Bien, por lo tanto vamos a encontrar o vamos a buscar qué número debe de estar en la primera posición, qué número debe ocupar la cuarta posición, qué número debe de ocupar la sexta y la séptima posición y qué número debe de ocupar la novena posición. Bien, recordemos que cada uno de los números ocupa un lugar determinado dentro de la sucesión y que cada uno de estos números le llamamos término de la sucesión. De esta manera, el número que no conocemos ocupa la posición número 1, el número 45 ocupa la posición número 2, el número 51 ocupa la posición número 3, el siguiente número también desconocido ocupa la posición número 4 y así de manera consecutiva cada número o cada espacio ocupa una posición dentro de toda la sucesión. Bien, para poder encontrar el patrón o la fórmula que establece esta sucesión, pues bien es bien importante encontrar la diferencia que hay entre dos números que se encuentren de manera consecutiva. En este ejemplo vemos que aquí tenemos dos números consecutivos, ya que tenemos el 45 y enseguida el 51. Por lo tanto, nos debemos de apoyar precisamente en dos números consecutivos. Bien, para ello pues vamos a calcular la diferencia que hay entre el número 51 y el número 45. Esto significa que al número 51 le vamos a restar 45, de donde obtenemos una diferencia igual a 6. Bien, esta diferencia la anotamos porque va a ser precisamente el primer término del patrón. Una vez que anotamos el primer término, que siempre será un número, a continuación anotamos la letra A. Recuerda que después del número debemos escribir la letra A. Y la letra A representa precisamente cualquiera de las posiciones dentro de la sucesión pues que vamos a resolver. Bien, como no tenemos el primer número, pues nos vamos a apoyar en el segundo número, es decir, en el número 45. Y entonces vamos a ocupar esta parte que hemos encontrado del patrón y entonces anotamos 6A, pero en lugar de A anotamos el número 2 que representa a la segunda posición. Fíjate bien que aquí no se anota el número 45, sino se anota el número de la posición que ocupa este número, que viene siendo la segunda posición.
Enseguida multiplicamos 6 por 2, de donde obtenemos 12. Pero como queremos llegar al número 45, ahora necesitamos aumentarle al 12 una cierta cantidad, de tal manera que al sumar 12 más la cantidad que le haga falta, nos dé como resultado el número 45, que es el número que ocupa la segunda posición. Por lo tanto, hemos encontrado que si a 12 le aumentamos 33, obtenemos como resultado el número 45, que es el número de la segunda posición. Por lo tanto, como aquí hemos aumentado 33, pues este número se lo vamos a aumentar a 6A, teniendo entonces el patrón establecido como 6A más 33. Pues bien, una vez que ya tenemos determinado el patrón, por medio de él podemos calcular cualquier número en cualquiera de las posiciones dentro de la sucesión. Veamos. Debemos encontrar el número de la primera posición, el número de la cuarta posición, el número de la sexta, de la séptima y de la novena posición. Por lo tanto, comenzamos buscando el número de la primera posición. Por lo tanto, anotamos 6 por 1. ¿Por qué por 1? Porque estamos buscando el número de la primera posición y ya representa una posición, que en este caso viene siendo la posición número 1. A esto le vamos a aumentar 33, que es lo que nos está indicando el patrón. Por lo tanto, ahora multiplicando 6 por 1, obtenemos 6, y si a 6 le aumentamos 33, encontramos como resultado 39. Por lo tanto, el número 39 es el número que ocupa la primera posición. Bien, seguimos y ahora vamos a encontrar qué número debe de ocupar la cuarta posición. Por lo tanto, anotamos A4, ya que estamos buscando el número de la cuarta posición. Enseguida anotamos el patrón 6A, 6A, pero en lugar de A, anotamos el número de la posición que estamos buscando, y que en este caso es la posición número 4. A esto le agregamos 33, porque así nos lo está indicando el patrón. Bien, por lo tanto, multiplicando 6 por 4, obtenemos 24, y si a 24 le sumamos 33, nos da como resultado 57. Por lo tanto, este número es el número que debe de ocupar la cuarta posición. Bien, ahora vamos a buscar qué número ocupa la sexta posición. Por lo tanto, anotamos A6 es igual a 6 por A, pero a ahora le corresponde la sexta posición, por lo que anotamos 6 por 6 más 33. Multiplicando entonces ahora 6 por 6, obtenemos 36, y si a 36 le aumentamos o le sumamos 33, obtenemos como resultado 69. Por lo tanto, el número 69 es el número que debe de ocupar la sexta posición. Bien, continuamos y ahora vamos a buscar qué número debe de quedar en la séptima posición. Por lo tanto, anotamos A7, porque estamos buscando el número de la séptima posición, será igual a 6A, pero A es el número de la posición, que viene siendo la posición número 7. A esto le vamos a sumar 33, porque así quedó establecido en el patrón. Por lo tanto, al multiplicar 6 por 7 obtenemos 42, y a 42 ahora le vamos a sumar 33, obteniendo entonces 75. Por lo tanto, el número 75 deberá ser el número que ocupa la séptima posición. Bien, ya para finalizar, vamos a buscar el número que debe de ocupar la novena posición.
Por lo tanto, siguiendo el patrón, esto nos va a quedar como 6 por 9 más 33. Multiplicando 6 por 9 nos da 54 y a 54 ahora le vamos a sumar 33, obteniendo como resultado 87, número que debe ocupar la novena posición. Pues bien, una vez que ya encontramos cada número faltante, pues basta con anotarlos en el espacio vacío. Y por lo tanto tenemos que en la primera posición el número debe ser el número 39. Para la cuarta posición el número debe ser el número 57. Para la sexta posición el número debe ser el número 69. Para la séptima posición el número debe ser el número 75. Y para la novena posición el número que corresponde pues viene siendo el número 87. Si checamos la diferencia que hay entre cada uno de los pares de números, pues nos vamos a dar cuenta que esta diferencia de 6 se va a mantener constante a lo largo. Bien, continuemos y veamos un ejemplo más. En la siguiente sucesión de números, determinar la fórmula o el patrón que establece a la sucesión y a través de este patrón encontrar cada uno de los números faltantes. Una vez que los encontremos, los vamos a escribir en el espacio vacío. Para ello tenemos el siguiente conjunto de números: el 13, el 27, el 34, el 48 y el 55. Podemos observar que tenemos vacías la posición número 2, la posición número 5, la posición número 8 y la posición número 9. Por lo tanto, vamos a encontrar cada uno de los números que hace falta en cada uno de los espacios vacíos. Por lo tanto, para comenzar, siempre nos debemos de apoyar en dos números que se encuentren dentro del patrón de manera consecutiva. Y aquí tenemos dos opciones. La primera es tomar el 27 y el 34, y la segunda es tomar el número 48 y 55, ya que son números que se encuentran de manera consecutiva. Bien, vamos entonces a calcular la diferencia que hay entre el 34 y el 27, restando. A 34 le quitamos 27, de donde vamos a obtener como diferencia un valor igual a 7. Bueno, ya lo hemos comentado que cada uno de estos números se encuentra ubicando una posición dentro de la sucesión. Bien, entonces regresando acá, vemos que la diferencia entre el 34 y el 27 es de 7. Para estar más seguros que esta diferencia se mantiene constante, podemos utilizar el siguiente par de números y buscar precisamente dicha diferencia. De esta manera, si a 55 le quitamos 48, pues también vamos a encontrar una diferencia de 7. Por lo tanto, el número 7 es la diferencia constante. Pues bien, tomamos este número, lo bajamos y este número lo vamos a acompañar de la letra A. La letra A representa una posición cualquiera dentro de la sucesión. Bien, para poder determinar qué le hace falta a 7A para obtener el patrón completo, pues nos vamos a basar en la primera posición, ya que aquí conocemos el número que debe de ir, y en este caso pues viene siendo el número 13. Por lo tanto anotamos 7A, pero en lugar de la letra A anotamos el número de la primer posición. Por lo tanto, al multiplicar 7 por 1 obtenemos 7, pero queremos obtener 13. Por lo tanto, si tenemos 7, ¿cuánto nos falta para obtener 13? Pues nos falta 6.
Por lo tanto, si a 7 le aumentamos 6, vamos a obtener 13, que viene siendo el número que va en la primera posición. Esto significa que si aquí agregamos más 6, al patrón también le vamos a agregar más 6, quedando entonces el patrón como 7A más 6. Bien, pues una vez que ya tenemos determinado el patrón, con él vamos a encontrar qué número va en la segunda posición, qué número va en la quinta posición, en la octava, en la novena y en la décima. Bien, comencemos y vamos a buscar el número de la segunda posición utilizando el patrón. Por lo tanto, anotamos A2 será igual a 7A, pero en lugar de la letra A, escribimos el número de la segunda posición, que es el número 2, ya que es la segunda posición, y a esto le agregamos 6. Ahora multiplicando 7 por 2, obtenemos 14, y si a 14 le aumentamos 6, nos da como resultado 20. Por lo tanto, el número 20 es el número que debe de ocupar la segunda posición. Bien, vamos a continuar y ahora vamos a encontrar el número que debe de ocupar la quinta posición, utilizando entonces nuevamente el patrón. Por lo tanto, anotamos A5, es decir, la posición número 5 será igual a 7A, pero A viene siendo la posición que tiene el número que estamos buscando, y que en este caso es el número 5, más 6. Por lo tanto, ahora multiplicando 7 por 5, 35, más 6, de donde obtenemos 41. Por lo tanto, el número 41 es el número que debe de ocupar la quinta posición. Bien, ahora vamos a buscar el número que va en la octava posición. Por lo tanto, anotamos A8, octava posición, será igual a 7 por A, pero en lugar de la A, anotamos el número de posición que estamos buscando y que viene siendo la posición número 8, y a esto, según el patrón, le vamos a sumar 6. Por lo tanto, pues ahora multiplicando 7 por 8 obtenemos 56 más 6. Finalmente obtenemos 62, número que debe de ocuparse en la octava posición. Bien, busquemos ahora entonces el número que va en la novena posición, por lo que nos quedaría 7 por 9 más 6. Multiplicando 7 por 9, 63 más 6. Números que al sumar nos dan como resultado 69. Por lo que el número 69 debe ser el número que debe de ocupar la novena posición. Y bueno, para concluir, vamos a encontrar el número que debe de estar en la décima posición. Por lo que utilizando el patrón nos va a quedar 7 por 10 más 6. Multiplicando 7 por 10 obtenemos 70, y si ahora 70 le aumentamos 6, nos da como resultado 76, número que debe de ocupar la décima posición. Pues bien, de esta manera encontramos que en la primera posición, en la segunda posición debe de estar el número 20, que en la quinta posición debe de quedar el número 41, que en la octava posición pues debe de quedar el número 62, que en la novena posición debe de quedar el número 69 y que en la última posición debe de estar el número 76. Pues bien, de esta manera podemos entonces determinar el patrón de una sucesión, y una vez establecido este patrón podemos nosotros calcular el número en cualquier posición dentro de una sucesión. No importa que sea una posición muy grande, el patrón te va a ayudar a encontrar dicho número. Pues bien, hasta aquí finaliza el video. Yo te agradezco haberme acompañado y te espero en los próximos videos.
Por tu atención, muchas gracias. Te envío un saludo. Bye.